días estaba buscando en la computadora un archivo que sabía que lo tenía, pero no me acordaba dónde estaba. Entonces, entre las carpetas que estaba buscando, había una que decía Vacaciones 2013. Entonces dije, voy a ver las vacaciones del 2013 y vi esta foto y me acordé cómo fue esta foto. No aparezco en la foto, pero yo saqué la foto. Y recuerdo que en esta foto estaba sentado allí en la playa. Estaba desparramado en una silla en la playa con el mate. Estábamos con mi esposa y con mi hija. Y recuerdo que esos días fueron de atardeceres hermosos como este. Y mientras veía esto y recordaba el estar desparramado así en la silla, tomando mate en la playa, en el atardecer, pensé, bueno, esto es vida. Esto realmente es vida. No sé si todos disfrutamos de la misma manera la playa, el atardecer, el estar tomando unos mates allí en esos paisajes tan lindos. Pero seguramente todos tenemos en nuestra mente algo que es muy disfrutable, algo que podemos decir, esto es vida. Realmente esto es vida. Hay gente que dice, esto es vida frente a un atardecer. Otros decimos, esto es vida frente a un plato de comida. Otros dicen, esto es vida cuando están todos juntos en una familia, en la mesa familiar, quizás un domingo o un día de fiesta y está toda la familia reunida con los seres queridos. Otros disfrutan emborrachándose en un bar con amigos y piensan que eso es vida. Algunos en la cancha de fútbol con su cuadro preferido y piensan, bueno, esto es vida, estar acá con la hinchada. Tenía un conocido que su momento más importante de la semana era justamente ese, ir a la cancha a ver a su cuadro. Y para él eso era lo más disfrutable de la vida. Y vaya a saber cuál es el momento más disfrutable de la vida para cada uno de nosotros. Pero pensando en esto y recordando eso que me vino a la mente, esto es vida, recordé también algo que dijo alguien y que Dios quiso que tuviera en la Biblia, que quedara en la Biblia. Alguien que dijo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. El apóstol Pablo en cierto momento dijo, o escribió mejor dicho, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizás alguien que nunca leyó la Biblia, le mostramos este versículo así solo y dice, bueno, este hombre estaba pensando en el suicidio, porque si el morir es ganancia, está pensando en autoeliminarse. Y podría pensar que Pablo en ese momento estaba deseando la muerte, porque justamente dice que es ganancia el morir. Pero si leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que Pablo no habla de una cosa buena y de una cosa mala, sino que está hablando de dos cosas buenas. Está hablando de que el vivir es bueno y está hablando de que el morir también es bueno, porque en ese caso va a estar en la presencia del Señor. El vivir es bueno porque junto a Cristo, y a pesar de que en ese momento estaba en la cárcel, Cristo está conmigo. Y si Cristo está conmigo, puedo estar en el peor lugar, como era la cárcel, pero voy a estar bien. Pero si muero, voy a estar definitivamente con el Señor. Por eso también es bueno. Y si nosotros leemos todo el contexto de la carta de los Filipenses, nos vamos a dar cuenta que Pablo en todo momento resalta el regocijaos en el Señor. O sea que no era un momento de tristeza. Nadie le dice a otro regocíjese en el Señor con cara de amargura. Cuando nosotros decimos regocijaos en el Señor, lo estamos diciendo con alegría. Y Pablo en ese momento, aunque estaba en la cárcel, estaba bien y se sentía bien. Y todo lo que escribe en esta carta es con alegría. Hoy vamos a ver qué significa para mí el vivir es Cristo, para cada uno de nosotros. Pero primero me gustaría que podamos ver qué significaba para Pablo en ese momento, para mí el vivir es Cristo.
Si nosotros leemos el contexto, como dije, en que escribe Pablo, para mí el vivir es Cristo, evidentemente Pablo estaba hablando del propósito principal de su vida. El propósito principal de la vida de Pablo era el predicar la palabra de Dios. Por eso para Pablo el vivir es Cristo. De alguna manera entendió Pablo lo que Dios esperaba de él. Ahora, Dios, lo primero que quiero aclarar es que Dios no nos pide a todos lo mismo. A Pablo le dio esa tarea, el predicar su palabra. Le demostró cuál era el propósito para su vida. Ya desde antes de que Pablo conociera al Señor, el Señor se lo estaba revelando a Ananías, qué era lo que iba a suceder con Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 15, cuenta Ananías, el Señor le dijo: ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto Dios se lo dijo a Ananías, el hombre que iba a ayudar a Pablo a empezar a caminar en el camino del Señor. El plan perfecto de Dios para la vida de Pablo era predicar la palabra de Dios en todo el mundo. No solo a los judíos, sino también a los gentiles y especialmente a los gobernantes. No cualquiera le puede predicar a los gobernantes, pero el propósito de Dios y el plan perfecto de Dios para la vida de Pablo era que él predicara la palabra de Dios en todo el mundo y especialmente a los gobernantes. Dios no nos llamó a todos a lo mismo. Y a mí, no sé si a vos te llamó a hacer esto, pero no a todos nos llama a hacer lo mismo. Ojo, yo estoy diciendo que no a todos nos llama a hacer lo mismo. Todos tenemos la responsabilidad de predicar, de compartir la palabra de Dios con otros. Estoy diciendo que quizás no vamos a recorrer el mundo predicando, ni mucho menos le vamos a hablar a los gobernantes. Sí tenemos la responsabilidad, cada hijo de Dios, de testificar a los que están al lado nuestro y de llevar la palabra de Dios. Entonces Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Y no solamente lo escribe, sino que lo vemos que lo vivió en toda su vida. Esto era para Pablo, para mí el vivir es Cristo. Ahora, ¿qué significa para cada uno de nosotros? Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa para mí el vivir es Cristo? Y podría ser muy amplio lo que podemos decir sobre esto, pero a mí me gustaría concentrarnos en tres cosas que tienen que ver con el vivir es Cristo para mi vida. Y lo primero es que el vivir es Cristo para mí se traduce en que mi prioridad en cada cosa que hago es Cristo. El vivir es Cristo, podríamos decir que es que mi prioridad en cada cosa que hago sea Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 1, nos dice: sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Cada cosa que hacemos, tenemos que ser imitadores de Cristo. Igual que los corintios, para vos y para mí, debe ser una prioridad en la vida hacer cada cosa como la haría Cristo. Y Pablo nos enseña esto, podríamos decir que por transitiva. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Yo quiero recalcar que esto lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Yo no me animaría a decirles a ustedes: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hay que ser muy apóstol Pablo para decir: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Pero lo que nos está diciendo es que finalmente tenemos que imitar a Cristo. ¿Y cómo vamos a imitar a Cristo? Bueno, lo tenemos que imitar en cada cosa que hacemos. ¿Cómo resolvería esto Cristo? Cuando tengo que resolver algo, ¿cómo lo resolvería Cristo? ¿Cómo reaccionaría Cristo en estas situaciones que estoy viviendo? ¿Cómo reaccionaría Cristo ante esta frustración que estoy viviendo en mi vida? ¿Cómo contestaría Cristo ante este cuestionamiento que me están haciendo? Y así podríamos agregar miles de preguntas, ¿no? ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Cómo resolvería esto Cristo? ¿Cómo reaccionaría a esto Cristo? Queridos,
la gente tiene que ver en nosotros a Cristo. Por eso es que debemos ser imitadores de Cristo. La gente, cuando nos ve a nosotros hacer lo que hacemos, tiene que ver a Cristo. Por eso nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Te animás a que la gente pueda ver en vos a Cristo? Es un difícil desafío, ¿no? Pero ¿te animás a levantarte cada día con el propósito de que hoy la gente vea en mi vida a Cristo? ¿Se ve a Cristo a través de mi comportamiento en el día? ¿Se ve a Cristo a través de la forma en que hablo o en la forma en que trato a los demás? Por ejemplo, en tu casa, ¿tus hijos ven a Cristo en tu comportamiento? ¿Tus padres ven a Cristo en tu comportamiento? ¿Tus hermanos ven a Cristo en tu comportamiento? ¿La forma en que hablas revela a Cristo? En tu trabajo, ¿podrían decir tus compañeros la forma de comportarse de Esteban? Veo que está Cristo, o es como lo haría Cristo? Hace unos años atrás, un joven me comentaba de algo que le había sucedido con un hermano un poco mayor y ya consagrado a Cristo. Y me dice, me planteó de hacer un negocio, y yo le dije, bueno, pero si hacemos este negocio de esta manera, nosotros vamos a estar evadiendo algunos impuestos que no debemos evadir. Y dice, este hermano consagrado me dijo, bueno, la iglesia es la iglesia, las cosas de Dios son las cosas de Dios, pero los negocios son negocios. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y estaba un poco escandalizado de eso que le había sucedido. Tenemos que mostrar a Cristo. ¿Saben que Cristo siempre pagó sus impuestos? En Mateo capítulo 17 dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro, ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? ¿Jesús va a pagar el impuesto para el templo? Luego se da un diálogo entre Jesús y Pedro sobre si Jesús debía pagar el impuesto o no lo debía de pagar. Y el diálogo termina así con lo que dice el versículo 27. Aunque los dos sabían, Pedro y Jesús sabían que no tenía que pagar el impuesto, sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. El Señor le enseñó a Pedro que había que pagar los impuestos, aunque fueran injustos, aunque no le correspondiera pagarlo, aunque no estuviera bien que se los cobrara. Pero volviendo a ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, habría muchas cosas que cambiar, muchas veces, para ser imitadores de Cristo. Para que se cumpla en mi vida el vivir en Cristo, una de las cosas que tengo que cumplir es que yo sea un imitador de Cristo. No se puede cumplir en mi vida el vivir en Cristo si yo no soy un imitador de Cristo. ¿Es fácil? ¿Es fácil ser un imitador de Cristo? Algunos no se animan ni a decir que sí ni que no. Es dificilísimo ser un imitador de Cristo. Pero las grandes bendiciones vienen cuando nosotros hacemos las cosas difíciles para servir al Señor. Las grandes bendiciones vienen cuando nosotros obedecemos lo que es difícil obedecer. Hacer las cosas fáciles no tiene mucho mérito. ¿Cómo resolvería Cristo esto? ¿Cómo reaccionaría Cristo ante esta situación? Dios quiera que ante cada cosa que tenemos que resolver, cada cosa que tenemos que decir en nuestra vida, podamos ser imitadores de Cristo. Que nos levantemos cada día con la intención de ser imitadores de Cristo. Otra de las cosas que significa para mí el vivir en Cristo es renunciar a las cosas que me alejan de Cristo. Es renunciar a las cosas que me alejan de Dios. Si yo digo, para mí el vivir es Cristo,
tengo que sacar de mi vida las cosas que me alejan de Cristo. ¿Se entiende? No puedo tener en mi vida cosas que complican mi comunión con Dios. Porque si no, ya no puedo decir para mí al vivir en Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 7, en los versículos anteriores, Pablo estaba hablando de lo que era su vida anterior y cuáles eran las glorias que había en su vida anterior. Y en el versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuantas cosas antes para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si leemos el contexto, Pablo estaba hablando de los logros de su vida anterior. Hablaba de las cosas que le daban seguridad en su vida anterior. Hablaba de las cosas que lo hacían importante, que lo hacían sentir importante en su vida anterior antes de conocer a Cristo. Habla de las cosas que lo hacían sentirse orgulloso antes de conocer a Cristo. Y dice: ahora, después que conocí a Cristo, todo eso que hoy me podría alejar de Cristo, lo considero como una pérdida. Todo lo que antes para mí era ganancia, hoy me doy cuenta que esas cosas alimentaban mi orgullo y me alejan de Dios, entonces hoy las considero una pérdida. Todo lo que era para mi orgullo, todo lo que era mi pasión, eso me alejaba de Dios. Entonces todo ahora lo considero como una pérdida. Y renuncio a todo lo de mi vida anterior. Le saqué el valor que le daba a todas esas cosas para darle a mi vida la importancia solamente a Cristo, la importancia suprema de mi vida a Cristo. Hace unos días me preguntaba cuáles eran las cosas que yo renuncié al conocer a Cristo, o que renuncio cada día para vivir con Cristo. Y estaba sacando la cuenta a ver si eran muchas cosas o pocas cosas. Seguramente vos también tenés muchas cosas que renunciaste en tu vida para seguir a Cristo. Y es bueno saber que hay cosas que renunciamos. Y es bueno saber que hay cosas que todavía nos faltan renunciar para que podamos decir: para mí el vivir es Cristo. Hace un tiempo escuchaba el testimonio de un hermano que contaba todas las cosas que había renunciado cuando entregó su vida a Cristo. Y contó de las aventuras amorosas que tenía antes de conocer a Cristo y de cómo iba cambiando cada semana o cada mes de novia, y cómo iba cambiando las personas con las que estaba. Y contaba todas las cosas que vivía, todo lo que disfrutaba. Llevaba una vida realmente a todo vapor, podríamos decir. Y un día dice: renuncié a todo. Entonces la persona que le estaba preguntando le dice: ¿y no te arrepentiste de haber dejado toda esa vida en la cual disfrutabas mucho de todas estas cosas? Y este hombre respondió: hoy, después de 25 años, no me arrepiento de la decisión que tomé. Dice: porque yo veo a mis amigos de aquella época, que vivían como yo, que iban a los mismos lugares que yo y que hacían las mismas cosas que yo. Hoy tienen familias arruinadas, hijos con 2 o 3 parejas distintas, tan lejos de Dios, no tienen paz, no pueden confiar en nadie. Algunos están quebrados anímicamente, otros están quebrados económicamente. Están hundidos por sus propios pecados y por sus propias vidas. Queridos, cuando aprendemos a renunciar a las cosas que nos alejan de Dios, Dios nos da bendición. Para mí el vivir en Cristo también es renunciar a las cosas que nos alejan de Dios. Hay bendición de Dios. Hay bendición de Dios cuando aprendemos a renunciar. Jesús dijo en Marcos capítulo 10, versículo 29: les aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos,
recibirás 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. El Señor dice, hay bendición para aquel que renuncia a lo que hay que renunciar por servirme a mí y por seguirme a mí. Jesús promete bendición para el que por su causa tenga que renunciar a algo. El que renuncia de buena gana, ¿no? No el que renuncia refunfuñando, porque hay dos formas de renunciar, ¿no? En la forma de renunciar convencido de lo que hago, de buena gana, y está la forma de renunciar, pero siempre con la amargura, con el decir por qué habré hecho esto, por qué tengo que dejar esto, por qué tengo que dejar lo otro. El Señor siempre quiere que cuando nosotros renunciemos, lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gozo, por servirle a Él. Hasta ahora vimos entonces que para mí el vivir es Cristo, es que mi prioridad en cada cosa que hago sea Cristo y que pueda renunciar a lo que me aleja de Dios. Otra de las cosas que tienen que ver con el para mí el vivir es Cristo es correr la carrera mirando a Cristo. Y cuando hablamos de correr la carrera, estamos mirando hacia el futuro. La carrera no se corre para atrás, las carreras siempre se corren para adelante, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Pablo nos muestra que lo que queda de la vida para adelante es una carrera que estamos corriendo. La vida es una carrera, pero lo que queda para adelante que lo tomemos también como una carrera en especial. Y nos dice que corramos con paciencia. ¿Cuáles son las carreras que se corren con paciencia? Las largas, como la de hoy de mañana, ¿no? Algunos llegamos un poquito más tarde porque teníamos que esperar que pasara. Y algunos cuando iban a pasar por donde estábamos nosotros esperando para pasar, iban corriendo y empezaban a caminar. Parecía que lo hicieron a propósito para que llegáramos más tarde. Pero gracias a Dios los inspectores iban dejando pasar algunos, ¿no? Las carreras que se tienen que correr con paciencia son las de largo aliento, son las carreras largas. El corredor que corre las carreras largas tiene que saber tener paciencia para no apurar su paso. Tiene que ir con su paso natural, porque si se apura un poco más, no le van a alcanzar las metas para llegar, no le van a alcanzar las fuerzas para llegar a la meta. El corredor que corre por encima de su velocidad óptima se cansa más rápido y no llega con la energía suficiente. Los corredores de carreras largas saben que siempre tienen que ir reservando energías. Primero, no pueden correr más rápido porque corren el riesgo de acalambrarse o alguna otra cosa, pero también saben que quizás un poco antes de la meta tengan que definir la carrera y tengan que hacer un pique en los últimos metros. Entonces siempre tienen que ir reservando energías. Y mientras corremos, siempre miramos lo que está delante, la meta. Tratamos de llegar a la meta. ¿Y cuál es nuestra meta? ¿Qué dice Pablo que es nuestra meta? Jesús. Jesús. Por tanto, todo lo que vamos planificando durante la carrera tiene sentido si llegamos a la meta. Y tiene como propósito el llegar a la meta. Todo lo que vos vas a correr en tu carrera desde ahora y hasta el final, lo tenés que hacer pensando en llegar a la meta. Todo lo que planifiques en tu vida, lo tenés que planificar pensando en llegar a la meta.
Para mí el vivir es Cristo también es vivir pensando en el futuro, mirando a Cristo. Y cada vez que planifico el futuro, lo tengo que planificar mirando a Cristo. Todo lo que tengo que vivir por delante, todo lo que planifico para mañana, lo que planifico para pasado, lo que planifico para dentro de 5 años, tiene que ser mirando a Cristo. Siempre que llego a esto y siempre que pienso en lo que es planificar para el futuro, me acuerdo de Lot. No sé si tienen presente la vida de Lot y la historia de Lot. Lot fue un hombre que tuvo el privilegio de crecer y vivir al lado de Abraham. Abraham lo crió como un hijo, era su sobrino, pero lo crió como a un hijo propio. Pero llegó un momento en que Lot tuvo que decidir sobre su futuro y no le consultó a Abraham. Lot decidió de acuerdo a lo que le pareció a él. Y cuando tuvo que elegir dónde iba a vivir los futuros años de su vida, con su familia, con su esposa, con sus 2 hijas, pensó solo en lo material. Y no pensó ni en Abraham, ni pensó en lo espiritual. Y miró, dice la Biblia que miró y vio toda la llanura y el verdor de esas tierras, y pensó en toda la fortuna que podría hacer en ese lugar y las ciudades ricas que habían en esa llanura. Y dijo, yo tengo que ir para allá. Y no pensó todo lo que había en esas ciudades. Ya eran famosas las ciudades de Sodoma y de Gomorra por el pecado que había en ella. Y él pensó solamente en que se iba a hacer millonario comerciando con las ciudades que habían en la llanura. No se fijó que las ciudades estaban llenas de pecado y que ya eran famosas por el pecado que había en ellas. Y no se fijó en la influencia que podían tener estas ciudades en su vida, en la vida de su esposa y en la vida de sus hijas. Y dice en Génesis capítulo 13, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue arrimándose cada vez más a Sodoma. No dice que se instaló en Sodoma. Dice que se fue arrimando cada vez más a Sodoma. Se fue acercando de a poco, quizás hasta sin darse cuenta. Iba creciendo, iba evolucionando económicamente, iba prosperando, se iba agrandando y se iba acercando a Sodoma. Si usted sigue leyendo en Génesis, va a llegar al capítulo 14, el versículo 12, y se va a dar cuenta que Lot ya no estaba cerca de Sodoma. En Génesis capítulo 14, versículo 12, ya estaba dentro de Sodoma. Sin darse cuenta, se fue acercando tanto que ya estaba dentro de Sodoma. Cuando Lot planificó su vida en la llanura, no pensó en el futuro espiritual de su familia, no pensó en su esposa, no pensó en sus hijas, no pensó en el peligro de involucrarse en un lugar con tanto pecado. Y no pensó que iba a terminar viviendo dentro de Sodoma. La consecuencia fue espantosa para su vida y para su familia. Primero para su esposa. Cuando tuvieron que escapar de Sodoma, su esposa miró para atrás. Tenían la orden de no mirar para atrás. Quizás el pecado que cometió fue el desobedecer lo que Dios había dicho a través de los ángeles. Pero dice que miró para atrás y quedó convertida en estatua de sal. ¿Por qué miró para atrás? Capaz que, no dice la Biblia, pero capaz que pensando en todo lo que dejaba atrás, capaz que deseando toda la fortuna que tenía en aquel lugar. Lo real es que Sodoma la hizo mirar para atrás y quedó convertida en estatua de sal. Esa fue la consecuencia para su esposa. Las consecuencias para sus hijas y para él fue que al poco tiempo sus hijas lo embriagaron y cometieron incesto con él cuando estaba embriagado. ¿Dónde aprendieron estas costumbres sus hijas? ¿Se las enseñó Lot? ¿Se las enseñó su esposa? ¿O las habrán aprendido en Sodoma?
se fue arrimando sin querer, sin darse cuenta, porque cuando pensó en su futuro, no pensó en lo espiritual, no planificó su vida mirando a Jesús, planificó su vida pensando en el bolsillo y en lo que podía conseguir. Para mí el vivir es Cristo, también es planificar el futuro, correr la carrera, mirar para adelante lo que me resta de la carrera, pensando en Cristo. Hace un tiempo un hermano en Cristo me dijo, por un tiempo estuve tan metido en mi trabajo, el hermano es profesional, dice, estaba tan metido en mi trabajo, le quería dedicar tantas horas, atendía a tanta gente en el consultorio, que un poquitito dejé de tener mi relación con mi hijo de 17 años. Y dice, no, ya no sabía mucho en qué andaba y qué hacía. Solamente le preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Qué esto, qué lo otro? Un día me dice, estaba en mi casa, mi hijo había ido afuera, estaba afuera, entonces se me dio por mirar por la ventana a ver quiénes eran los amigos de mi hijo, pues no sabía con quiénes se daba. Y entré a ver esos que estaban en la esquina con él. Y ahí me di cuenta que había algo que estaba mal. Porque a esos mismos muchachos los veía después drogándose, los veía en cosas no convenientes. Y ahí dije, no, acá tengo que cortar algo. Lo primero que hice fue cortar mi horario de trabajo para estar más tiempo con mi hijo. Lo segundo que hice fue inmediatamente empezar a buscar otro lugar para vivir, porque no podía vivir en ese lugar, porque no iba a poder nunca desenganchar a mi hijo de esas amistades. Esto es algo que le pasó a él. Yo no sé qué cosas es la que tenemos que nosotros pensar en el futuro de nuestra familia y de nosotros mismos, pero a veces hay medidas que podemos tomar en nuestra vida pensando en el futuro para estar mirando a Cristo. Porque el vivir en Cristo también es planificar el futuro, mirando al Señor. Podríamos seguir agregando muchas cosas que tienen que ver con para mí el vivir es Cristo. Hoy nos vamos a quedar con estas tres. Para mí el vivir es Cristo, entonces, significa que es mi prioridad en cada cosa que hago. En cada cosa que hago, Cristo es mi prioridad. Para mí el vivir es Cristo es saber renunciar a lo que me aleja de Dios. Hay cosas que te están alejando de Dios, hay cosas que te quitan tiempo devocional en tu vida, hay cosas que te impiden estar cerca del Señor, hay cosas que te impiden pensar en el Señor, hay pecados que te alejan del Señor. Renunciar a lo que me aleja de Dios. Y lo tercero, correr la carrera, mirar el futuro, mirando a Cristo. Pensar el futuro, mirando a Cristo. Te pregunto y me pregunto a mí también, ¿cuál es tu prioridad en la vida? Te invito a que te preguntes, que vos te hagas la pregunta, ¿cuál es mi prioridad en la vida? Pero contestalo con sinceridad. No te engañes a vos mismo. Pensalo vos para vos mismo. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Hay algo que en tu vida esté por encima de Cristo? ¿Hay cosas que en este momento estén por encima de lo que tendría que ser Cristo en tu vida? ¿Hay temas que tienen que ver con el orgullo que me haga que no esté Cristo realmente por encima de todo? ¿Hay temas que tengan que ver con mi familia que haga que Cristo no esté por encima de todo? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Hoy te invito a que podamos, yo primero, y después vos, que podamos revisar si hay alguna prioridad que está por encima de Cristo en nuestra vida, que lo podamos pensar con sinceridad. ¿Es nuestra prioridad imitar a Cristo realmente? ¿Es una prioridad en mi vida imitar a Cristo? ¿Pueden ver los demás a Cristo en mi comportamiento? Dios quiera que nuestra prioridad sea imitar a Cristo.
Que cuando nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos nos vean a nosotros, puedan ver no solamente a cada uno de nosotros, sino que puedan ver a Cristo en nosotros. ¿Hay alguna cosa que tenemos que renunciar para que realmente se dé esto de que el vivir en Cristo? ¿Hay pecados a los que tenemos que renunciar? Siempre digo, hay cosas que para el mundo son muy válidas, pero que para un hijo de Dios no están bien. Y hay cosas que hasta no son pecados siquiera, pero que a veces tenemos que renunciar a ellas por amor a Cristo. ¿Estamos realmente planificando el futuro con los ojos puestos en Cristo? Queridos, hay grandes promesas de parte de Dios. En el versículo que leímos en Marcos decía 100 veces más. Hay grandes promesas de parte de Dios cuando realmente aprendemos a renunciar y aprendemos a mirar el futuro mirando a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Que en esta semana podamos proponernos cada día ser imitadores de Cristo. Que los demás puedan ver en nuestra vida que nosotros realmente estamos imitando